Aquí nos reencontramos, queridos estudiantes de Matemática Discreta, para continuar con la otra parte de la unidad 5 que trata sobre retículos o redes. Vamos a ver las definiciones. Primero vamos a definir qué es un superior semirretículo e inferior semirretículo. Sea A con una relación, un conjunto ordenado, ¿sí? O sea que esta relación es de orden. Se dice que es un superior semirretículo si todo par de elementos tiene supremo. ¿Se acuerdan lo que era el supremo? Era la menor de las cotas superiores, la menor en el sentido del orden, ¿no? Es decir, la primera. Era el primer elemento del conjunto mayorante. Y también se va a definir como inferior semirretículo a un conjunto ordenado en el que todo par de elementos tenga ínfimo. El ínfimo era la mayor de las cotas inferiores, o sea, la última, el último elemento del conjunto minorante. ¿Y qué será un retículo directamente? O red, reticulado, lattice, lattice. Todos estos son sinónimos que los distintos autores usan en forma indistinta. Una red o retículo, son los nombres que más le vamos a dar nosotros, más cortito es red, es un conjunto ordenado que es a la vez superior e inferior semirretículo. ¿Y eso entonces qué significa? Que entre todo par de elementos tiene que existir el supremo y el ínfimo. Esta es la definición de red que nosotros vamos entonces a tener en cuenta, ¿sí? Entre todo par de elementos tiene que haber ínfimo y tiene que haber supremo. Bueno, una cuestión de notación. Al supremo lo vamos a denotar así. Podemos poner sub entre A y B, o muchos autores también utilizan esta notación. A mí mucho no me convence porque se puede confundir, ¿no?, con la O de lógica, pero bueno, si lo llegan a ver en algún momento escrito así, esto significa el supremo entre A y B. Y el ínfimo lo vamos a denotar como inf o con el simbolito de la I, ¿sí? Bien, vamos a ver esta propiedad que nos va a ayudar a no perder tiempo en los ejercicios que vamos a hacer a continuación. ¿Qué dice esta propiedad? Si yo tengo un conjunto ordenado en el cual el elemento A está relacionado con el B, como estoy mostrando acá, ¿no? Después puede haber otros elementos para arriba, para abajo, ¿no? En otros. Pero si A precede a B, ¿quién va a ser el supremo entre los dos? Si yo tengo esto como subconjunto de un conjunto más grande, B y todo lo que venga después de B van a ser las cotas superiores, con lo cual la primera de todas las cotas superiores va a ser B. Quiere decir que A o B va a ser B. ¿Y quién va a ser el ínfimo entre estos dos? Y bueno, el ínfimo era la mayor de las cotas inferiores, todas las que estén acá adelante, incluyendo a la A. Con lo cual, la mayor de todas en el sentido del orden, o sea, la última, va a ser la A. ¿Y esto por qué es importante? Porque cada vez que hay dos elementos que están relacionados entre sí, segurísimo van a tener supremo e ínfimo, por lo que estamos diciendo acá. El supremo va a ser el de ellos dos, el que está atrás, y el ínfimo va a ser el primero. Por eso, cuando uno tenga que estudiar en un conjunto ordenado si es red, no va a hacer falta que revisemos a los que están relacionados entre sí. Solamente vamos a tener que revisar los que son incomparables. ¿Qué eran incomparables? Eran justamente los que no se relacionaban en ningún sentido, ¿sí? Ni el primero con el segundo, ni el segundo con el primero. Bueno, con esto vamos a ir a los ejercicios. Empecemos con el primero. A ver qué nos dan. El primer ejercicio es divisores de 12 con la relación divide A. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que investigar si es red y justificar por qué. Bueno, vamos a ir haciendo el diagrama. El 1 lo estoy ubicando bien abajo, ¿ven? ¿A quién divide el 1? Al 2 y al 3. ¿Qué otro divisor de 12 tengo? ¿El 4? ¿Dónde lo ubico? Arriba del 2, porque el 2 divide a 4, ¿no? ¿Qué otro divisor de 12 tengo? El 6.
El 6 va a estar detrás del 2 y del 3. Y después directamente ya viene el 12. Entonces, tanto 4 como 6 dividen al 12. Este es el diagrama de Hasse de los divisores de 12 con la relación divide A. ¿Será o no será red? ¿Qué dijimos hace un rato? Que no tiene sentido que perdamos tiempo, por ejemplo, en ver qué pasa entre el 3 y el 6. Porque 3 y 6, al estar relacionados, seguro, este es el ínfimo y este es el supremo. Entonces, solamente vamos a tener que revisar los que son incomparables. Un par de incomparables puede ser el conjunto formado por el 2 y el 3. Entonces vamos a tratar de calcular el supremo, si es que tienen, entre 2 y 3. A ver, si yo considero estos dos, ¿cuáles son cotas superiores de ellos? Hay dos, el 6 y el 12. Tanto el 6 como el 12 están detrás de estos dos. Pero de estas dos cotas superiores, ¿quién es la primera? El 6. Quiere decir que el supremo entre 2 y 3 es 6. ¿Y habrá ínfimo? ¿Qué les parece? ¿Quién será el ínfimo entre 2 y 3? Si nos fijamos, la única cota inferior que hay, el único elemento que precede a ambos, es el 1. Por lo tanto, al ser la única, es el ínfimo. Bueno, con el 2 y el 3 no hubo problema. ¿Qué otro par de incomparables hay acá? El 4 y el 6. ¿Tendrán supremo? ¿Quién es el supremo entre 4 y 6? La primera cota superior, 12, que es la única además. ¿Y tendrán ínfimo? Y el 4 y el 6, ¿qué vemos acá? Acá se juntan hacia abajo en el 2. También el 1 es cota inferior, pero nosotros necesitamos la mayor en el sentido del orden. Es el 2. No hubo problema. Hay un par más de incomparables, a ver si se dan cuenta. El 4 y el 3. A ver, entre 3 y 4. La única cota superior es el 12. Así que es el supremo. ¿Y el ínfimo quién va a ser? El 1. Exactamente. ¿Hay algún otro par de incomparables aquí? No hay. Porque recuerden que los demás, por ejemplo, entre 2 y 12 no hay ninguna arista, pero sabemos que el 12 está antes que el 12 por transitividad, ¿no? Así que no hay más incomparables. Por lo tanto, ¿qué podemos responder? ¿Que este conjunto es red? Sí. ¿Y la justificación cuál es? Lo que decía la definición. Todo par de elementos tiene supremo e ínfimo. Bien. Vamos a pasar al segundo ejemplo. Miren lo que nos dan acá. Un conjunto de animalitos y la relación ¿tiene menos patas que o es el mismo animal que? Acá los tenemos a los animalitos, ahí vienen. Vamos a tratar de hacer el diagrama. La serpiente no tiene patas, ¿sí? El pollito y el canario tienen 2, el gatito y el león 4, la hormiga 6 y la araña 8. Así que ustedes pueden ir haciéndolo, como siempre les digo, pausan el video y después lo continúan. Van a ir quedando así. Pollito tiene menos que león y que gato, canario también tiene menos que león y de gato, gato y león tienen menos que hormiga y hormiga menos que araña. Bueno, tenemos que pensar si es o no es red. A ver qué les parece. Bueno, a ver, si por ejemplo, les voy a dar una pista. Si yo considero a pollito y a canario como subconjunto, ¿quiénes serían las cotas superiores de este subconjunto? Todos los animalitos que tengan más patas que ellos, ¿no? O sea, serían el gato, el león, la hormiga y la araña. Todo este es el conjunto mayorante, el conjunto de cotas superiores de estos dos. Pero este conjunto, ¿tiene un primer elemento? Gato no puede ser, porque si bien gato está relacionado con hormiga y con araña, no está con león. ¿Sí? Y león tampoco. O sea, este conjunto, ¿se acuerdan cómo se llamaban estos elementos? Se llamaban minimales. Hay dos minimales, no hay un primer elemento. Entonces, por más que tengamos varias cotas superiores, no hay ninguna que sea la primera. No existe supremo entre ¿qué? Entre pollito y canario. Por eso, este conjunto no es una red. No es red. Pasamos al tercer ejemplo. Partes del conjunto AB con la inclusión. ¿Será red?
Vamos a hacer el diagrama. A ver, el vacío lo ubico abajo. Vacío está incluido en el conjunto formado por la A, en el conjunto formado por la B, y estos dos últimos están incluidos en el AB. Ahí quedó el diagrama. ¿Es o no es red? Y acá hay un solo par de incomparables, que son el conjunto formado por la A y el conjunto formado por la B. ¿Quién es el supremo entre estos dos? La única cota superior que tienen es esta. ¿Y el ínfimo quién va a ser? El vacío. Entonces, al ser el único caso que había que revisar y hubo supremo e ínfimo, ya podemos asegurar que sí, acá tenemos otra red, ya que cumple la definición. Vamos a pasar al cuarto ejemplo, donde nos dan un conjunto de alumnos y la relación dice que sacó mayor nota que unión el delta B. ¿Se acuerdan que el delta B es el conjunto de los pares reflexivos? Bueno, a ver las notas, acá están. Vamos a armar el diagrama. ¿Quién va a ser el primer elemento? El que sacó mayor nota de todos, Ariel, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí, la A de Ariel. Después, ¿quién seguiría? Karina. Después viene Juan, ¿no es cierto? Y luego Laura y Sebastián tienen la misma nota, pero ninguno va a estar relacionado con el otro, porque para poder estar relacionado tenía que haber sacado más nota o ser el mismo elemento, ¿no? Esto para la reflexividad. Así que tenemos que Laura y Sebastián son incomparables. ¿Y ya están ubicados todos? Sí. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Esto puede ser una red o no? ¿Ya lo pensaron? A ver si descubrieron muy bien. ¿Qué es lo que no existe acá? No existe supremo entre L y S. Y al no haber supremo, no puede ser red. Pero fíjense qué interesante. Acá no hay supremo porque directamente ni siquiera hay cotas superiores. ¿Sí? Directamente el conjunto mayorante es vacío. En el caso de los animalitos había varias cotas superiores, pero ¿qué pasaba? Ninguna era la primera. ¿De acuerdo? Bueno, habiendo hecho estos 4 ejemplos, vamos a pensar este ejercicio. Primera pregunta. Si un conjunto ordenado tiene más de un maximal o más de un minimal, que fue lo que pasó en este último, ¿no? Había 2 maximales. ¿Puede ser red? Y evidentemente no. ¿Por qué? Porque si tiene más de un maximal, ¿qué pasaba? Ellos no tenían supremo. O si hubiera más de un minimal, ¿qué no tendrían ellos? Ínfimo. Ahora la segunda pregunta. Si un conjunto ordenado tiene un solo maximal y un solo minimal, ¿seguro va a ser red? ¿Y acá qué podemos pensar? En el ejemplo de los animalitos, tal cual. ¿Sí? En ese ejercicio había primer elemento, era la serpiente, y último era la araña, pero así todo no fue red. Así que no podemos asegurar que sea red. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que el hecho de tener único maximal y único minimal es una condición necesaria, pero no suficiente para ser red. ¿Y por qué les aclaro esto? Porque muchas veces, en ejemplos que sí son redes, hay alumnos que justifican diciendo que es red porque tiene primer y último elemento. Y eso no es cierto, porque miren el ejemplo de los animalitos. Tenía primer y último elemento y sin embargo no era red. Así que hay que justificarlo bien como corresponde. ¿Sí? Buenísimo. A ver este ejercicio. Nos dan este conjunto ordenado como se muestra en este diagrama de Hasse. Y nos piden que escribamos las tablas de 2 operaciones. Ahora les digo cómo se hace. Estas tablas de doble entrada se leen desde la izquierda hacia arriba, ¿sí? Yo digo, ¿cuánto da A o A? Acá estoy denotando, ven, con O e I al supremo y al ínfimo, ¿sí? Porque es más cortito. Entonces, A o A, ¿qué quiere decir? El supremo entre A y A. Si yo tengo solo elemento A, ¿quién es el supremo? El mismo, ¿no? Entonces, entre A o A, pongo A. ¿Quién será el supremo entre A y B? Y entre A y B el supremo va a ser B. Entonces acá coloco B. ¿Sí? Y así hay que completar las tablas. Ustedes paren este video, como siempre les digo, y lo retoman cuando tengan llena la tabla de la O. Así la corregimos. Yo ahora voy a seguir.
Voy a seguir escribiendo todos los supremos, ¿sí? Por ejemplo, a ver, acá estoy por calcular entre C y C es C. Pero ahora voy a calcular entre C y D, por si a alguno no le había quedado claro. Acá está C, acá está D. Fíjense que la primera vez que se juntan hacia arriba es en la F. O sea que el supremo es la F. En cambio, entre C y E, como uno precede al otro, el supremo es la E. ¿Sí? Y así con todos. Yo acá sigo escribiendo, ustedes controlen que les haya quedado igual que a mí, y ahí tendríamos llena la tabla del supremo. Ahora hay que hacer lo mismo con la otra, pero calculando los ínfimos. ¿Sí? Entonces, cuando a mí me pidan, por ejemplo, ¿quién es el ínfimo entre la B y la E? ¿Quién va a ser? Va a ser la B. ¿Sí? De esta manera, fíjense, la A siempre va a ser ínfimo, con cualquiera va a ser A. Ahí yo voy llenando y ustedes comparen si les dio lo mismo, si pausaron el video. Y ahí tenemos las dos tablitas llenas. Bien, ahora vamos a pasar a la segunda parte de este ejercicio. Una vez que teníamos las tablas llenas, hay que responder esto. Si las tablas son cerradas, ¿qué significa que una operación sea cerrada? Acá está aclarado por las dudas. Una operación cualquiera, asterisco para indicar cualquiera, ¿es cerrada en un conjunto? Sí. Para todo par de elementos del conjunto, al efectuar la operación, el resultado de la operación sigue estando en el mismo conjunto. Y eso en una tabla se ve fácilmente. Todos los que están acá en azul son elementos del conjunto. No es que acá me apareció una letra M, una letra P, ¿no es cierto? Son las mismas que teníamos. Entonces, observando las tablas, podemos asegurar que son cerradas, porque todos los elementos pertenecen al conjunto. Ahora vamos a responder si son conmutativas. ¿Cuándo una operación es conmutativa? Cuando X operado con Y da lo mismo que Y con X. Y si esto están en tablas, habría que marcar la diagonal principal de cada una y fijarse que sean simétricas. Acá dice B, acá también dice B, ¿sí? Acá dice F, acá F. Acá dice E, acá dice E. O sea, tiene que haber simetría respecto de la diagonal. ¿Les parece que hay simetría en las dos tablas? Si revisan bien, van a ver que sí, son conmutativas. Otra pregunta, ¿son idempotentes? ¿Qué significa que una operación sea idempotente? Que cuando se opera un elemento con sí mismo, tiene que devolver el mismo. Por ejemplo, la multiplicación de números reales no es idempotente, porque 2 por 2 no me da 2, ¿sí? Entonces, acá lo que hay que revisar son las diagonales. ¿Y qué pasa? A con A da A, B con B da B. ¿Ven que acá aparecen los elementos igualitos a los que se están operando? Entonces, en este caso, sí son idempotentes. Ahora nos preguntan, ¿cuál es el elemento neutro de cada tabla? ¿Qué significa elemento neutro? Es un elemento que operado con cualquier otro, tanto a izquierda como a derecha, nos devuelve siempre el otro. Para eso, en una tabla, habría que ver si hay alguna fila que devuelve los mismos elementos en el mismo orden en que estaban. En la primera, es la primera fila. Y también la columna, porque aquí dice que en los dos sentidos. Como esta era conmutativa, seguro se va a cumplir. A ver, exactamente. ¿Quién es entonces el neutro de la primera operación? El elemento A, que si recuerdan, era el primer elemento del conjunto ordenado. Y en la segunda, el que devuelve los mismos elementos es la F, que si recuerdan era el último elemento del conjunto ordenado. Estos son entonces los elementos neutros, que siempre devuelven al otro. En cambio, ¿qué es un elemento absorbente? Y les hago un comentario que va con B larga y mucha gente acá pone B corta, se confunde. O es un elemento que al operarlo con cualquier otro, devuelve a sí mismo. Es como el cero en la multiplicación, ¿vieron? 0 por cualquier cosa da 0. ¿Quiénes serán acá los absorbentes? A ver, pensemos. ¿Ya lo saben? En la primera tabla, el que siempre devuelve sí mismo es la F, ¿ven? Que la F era el último elemento
del conjunto ordenado. Y en la operación ínfimo es el A, que era el primero. Es decir, al revés que los neutros. El que era neutro de una operación es absorbente de la otra y viceversa. Muy bien. Ahora miremos esta propiedad. El ejercicio anterior ya terminó. Si yo tengo una red, las operaciones supremo e ínfimo cumplen las siguientes propiedades, que si se fijan son las que estábamos analizando. Algunas de estas las analizamos en el ejemplo, que eran cerradas, lo habíamos visto en el ejemplo, que eran conmutativas, idempotentes. Lo que no habíamos visto en el ejemplo es esta otra, pero que esta propiedad me está asegurando que siempre también se va a cumplir, que cumple la propiedad asociativa y también la propiedad de absorción. La de absorción es similar a la que conocemos de lógica, ¿sí? Si tengo un elemento o el mismo elemento y otro, da el que se repite adentro y afuera, ¿ven? Bueno, todo esto se puede demostrar que se cumple siempre en cualquier red, en cualquier conjunto que sea red, ¿sí? Y además recordemos que cuando un elemento precede a otro, ¿quién era el supremo entre los dos? Esto ya lo habíamos visto, ¿sí? El supremo entre los dos es el que está atrás y el ínfimo entre los dos es el que está primero. Con esto, entonces, vamos a definir a qué se llama red algebraica. Una red algebraica va a ser un conjunto no vacío con dos operaciones, que como son cualquiera le ponemos asterisco y asterisco prima, que cumplan las siguientes propiedades. Observen que lo que me están diciendo acá son las mismas que recién veíamos que las cumplía cualquier red ordenada, ¿sí? Por eso es que el nombre es lo mismo, nada más que acá se está definiendo a partir de las operaciones y no con la relación de orden que teníamos antes, ¿sí? Por ejemplo, si pensamos en el partes de A, donde A es el conjunto formado por 1 y 2, y las operaciones que tengo en cuenta son unión e intersección. La unión y la intersección cumplen con todo esto. Yo podría hacer la tablita y ver que cumple con todo esto. Este es un ejemplo concreto de una red algebraica. Divisores de 12 con las operaciones máximo común divisor y mínimo común múltiplo también es una red algebraica. Cumple con todas estas propiedades. Pero a nosotros más que nada, ¿qué nos interesa? Nos interesa, bueno, acá tenemos un ejemplo más, perdón, antes de ir a lo que quería decirles, que en este caso, ven, las operaciones me las dieron a través de tablas. Entonces, ¿yo qué tendría que investigar acá? Si se cumplen esas 5 propiedades. Por ejemplo, cerrada se ve directamente, que son conmutativas se ve por la simetría respecto de la diagonal, ¿sí? Que son idempotentes se veía acá. Y las propiedades de asociatividad y absorción hay que analizarlas caso por caso, pero ustedes podrían verificar que se cumplen, ¿sí? Acá lo estamos dando esto como un ejemplo. Confíen en que es cierto, si no, hagan todos los cálculos. Acá está lo que yo iba. Los puntos 1 a 5 de la propiedad enunciada anteriormente, ¿qué nos decían? Nos decía que cualquier conjunto ordenado que era red cumplía las mismas 5 propiedades que requiere la definición de red algebraica. Entonces, esto es muy importante. Toda red ordenada también se puede considerar como una red algebraica, ¿sí? Entonces, red ordenada y red algebraica prácticamente es lo mismo. Vamos a verlo bien en este ejercicio. En este ejercicio me dan una red ordenada, me dan un conjunto con una relación de orden, ¿sí? ¿Cuáles serían las operaciones que la estructuran como red algebraica? Bueno, si quieren vamos a hacer primero el diagrama. 1, 2, 3 y 6 son los divisores del 6, ¿sí? Que el 6 es el primer número perfecto, ¿se acuerdan? Porque es suma de sus divisores exceptuando a sí mismo. 3 más 2 más 1, ¿ven? Coincide con 6. Bueno, pero esto es anecdótico, ¿sí? Ahora bien, ¿cuáles son las operaciones? Bueno, no nos tenemos que matar pensando operaciones sofisticadas. Siempre van a ser supremo e ínfimo las operaciones. El supremo entre A y B y el ínfimo entre A y B.
puedo hacer las tablitas. Son 4 nada más, podemos hacer las tablas. Esta tabla, ¿cómo la lleno? Calculando los supremos. Entre 2 y 3 es el 6, entre 3 y 6 también, entre 1 y 3 va a ser el 3. Bueno, así llenamos esta tabla, ¿ven? Entre cada elemento y sí mismo, el supremo es sí mismo, por supuesto. Y así uno va llenando esta tablita. De la misma manera podemos calcular los ínfimos. Entre 2 y 3 va a ser el 1, entre 6 y 2 va a ser el 2. Bueno, y así todas las posibilidades lo ponemos en la otra tabla. Ahora, si observamos, uno ya podría decir, está listo este ejercicio. Sí, de hecho está. Pero si uno observa un poquito mejor cada tabla, estos resultados, si bien son el supremo, porque la construimos pensando en el supremo, coinciden también con algo que conocemos. Estos resultados son el mínimo común múltiplo. ¿Ven? Entre 2 y 3 el mínimo común múltiplo es el 6, que está acá. Y los resultados que hay aquí también corresponden con una operación conocida por nosotros, que serían el máximo común divisor. O sea que en este caso concreto, si bien siempre se van a tomar supremo e ínfimo, pero en este caso concreto el supremo coincide con esto y el ínfimo con esto otro. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que la red ordenada divisores de 6 con la relación divide es equivalente a tenerla como red algebraica con las operaciones mínimo común múltiplo y máximo común divisor. ¿Sí? Es la misma red, nada más desde el punto de vista algebraica. ¿Se entendió? Vamos a ver esta propiedad. Si yo tengo una red algebraica cualquiera, ¿ven? Dice que la relación de orden definida porque A o B devuelva B, mejor dicho, dice que esta relación es de orden, ¿no? Yo ya me adelanté, ya porque está usando el simbolito específico de las de orden. Bueno, esto se puede probar, de hecho ustedes lo tienen demostrado en el teórico, así que yo diría que lean la demostración, así ahora avanzamos en el video a la parte práctica. También se puede definir esta otra relación que es equivalente a esta, que A y B sea A. También se puede probar que es de orden, cualquiera de las dos. Y además, en esta relación, el supremo es A o B y el ínfimo es A y B. Esto también está demostrado, así que después lo pueden leer tranquilos del apunte teórico. Yo lo que voy a hacer ahora es mostrarles un ejemplo concreto, el ejercicio 4. En este ejercicio me dan una red algebraica, partes de ABC con unión e intersección, ¿sí? Es red algebraica porque cumple con todas las propiedades de ser red algebraica. ¿Y qué me están pidiendo? ¿Que la convierta en qué? En red ordenada. Es decir, tengo que encontrar una relación de orden de tal manera que el conjunto, que es el mismo, con la relación de orden que yo encuentre, sea red ordenada. Bueno, acá tampoco hay que matarse buscando cuál es la relación, porque ya estaba dicha. ¿Se acuerdan de esto? Entonces, un elemento se va a relacionar con otro cuando ocurra esto, o lo mismo es cuando ocurra esto otro, porque son equivalentes. ¿Sí? A ver, si yo trabajo con la primera, pero acá como son conjuntos los voy a llamar en mayúscula, ¿sí? ¿Y qué sería la O en este caso? La primera operación es la unión. X unión Y igual Y. ¿Y cuándo pasa esto? Si X unión Y me devuelve Y, es porque X está incluido en Y. O sea que la relación que yo estaba buscando directamente, ¿qué era? Era la inclusión. Entonces, la red algebraica que me dieron a mí esta es equivalente a ¿cuál red ordenada? Al mismo conjunto con la inclusión. ¿Sí? ¿Se entiende entonces? Para resumir y finalizar este video, ¿qué podemos decir? Que toda red ordenada cualquiera se puede estructurar algebraicamente. Hay una correspondencia, ¿sí? Toda red ordenada se puede estructurar algebraicamente y además toda red algebraica se puede ordenar. ¿Cómo son esos pasajes? Aquí en este cuadro lo vemos. Si a mí me dan una red ordenada, como en el primer ejemplo que hicimos, y quiero pasar a red algebraica, lo que yo voy a conocer es la relación de orden. ¿Y qué tendré que encontrar? Las operaciones O e I.
que van a ser siempre supremo e ínfimo. Lo que pasa que en el ejemplo que hicimos, además coincidían con otras operaciones conocidas, ¿no? Y si a mí me dan la red algebraica, como en el ejemplo que hicimos del partes del conjunto, y me piden la red ordenada, yo ahí voy a conocer las operaciones porque ya me las van a dar, y necesito encontrar la relación de orden, que la podía encontrar de cualquiera de estas dos maneras, con una sola alcanza. ¿Sí? Bien, esto entonces es lo que nos tiene que quedar en claro, ¿sí? Que las redes pueden venir de cualquiera de las dos maneras. A partir de ahora, cuando nombremos una red, la voy a poder dar ya sea con la relación de orden o bien con las dos operaciones binarias, ¿sí? Bueno, continuamos en el siguiente video donde vamos a clasificar a las redes, vamos a hablar de redes complementadas y redes distributivas. Hagan los ejercicios hasta esta parte.